Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero volver sobre uno de esos temas tan gratos a este canal, que es el tema de la mecánica. Otro de esos temas gratos a este canal es el de la geometría, pero en esta ocasión quiero referirme específicamente a la mecánica. Nos toma a veces mucho tiempo y mucha dificultad de captar la mecánica newtoniana, sus axiomas y su aparato matemático, que cuando lo queremos ver desde una cierta perspectiva avanzada o sofisticada, podemos darnos cuenta que la notación que utilizamos para la mecánica clásica newtoniana es una notación que privilegia la acción de un grupo, el grupo euclídeo, porque a final de cuentas, en principio, se podría creer que la mecánica newtoniana está referida al espacio euclídeo. Quizá esta impresión nos llegue o surgió en algún momento porque Newton le dio esa forma en los Principia Mathematica, una versión de la geometría sintética de Apolonio, es la que permitió enunciar por primera vez los axiomas del movimiento. Una versión de la geometría sintética de Apolonio a la que se le adosó la matemática infinitesimal, inventada por Newton y Leibniz y por varios de sus precursores, Cavalieri, entre otros. Bien, pero esa forma de la mecánica de Newton nos debe de dejar un tanto contritos porque nos preguntamos, ¿acaso la complejidad entera del mundo debe de caber en esta geometría, en esta forma de concebir la disposición de las partes del espacio? ¿O será que podemos encontrar leyes o formas para esas leyes que no dependan de las coordenadas que utilizamos? Y así llegamos, si seguimos esa vía, cuando pensamos en las coordenadas, llegamos a las ecuaciones de Lagrange, que son ecuaciones que resultan pues independientes del sistema de coordenadas, porque son covariantes, y podemos escribirlas de la misma forma en todos los sistemas de referencia que queramos utilizar, aunque generalmente no es esa la forma en cómo se introducen las ecuaciones de Lagrange. Sin embargo, es una que resultó muy engañosa y muy famosa dentro de lo que se denominó el positivismo lógico. Y a este respecto les vuelvo a recomendar un libro sobre positivismo lógico que trae una de las figuras que me va a interesar resaltar en unos momentos. Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena. Este libro ya se los he recomendado muchas veces. Vuelvo sobre él porque es un tratado donde se discuten, bueno, no es un tratado, es una serie de discusiones en las que Wittgenstein trata de aclarar su posición a algunos miembros del Círculo de Viena. Lo recomiendo, pero vuelvo a lo que quiero mencionar en esta ocasión, que son las diferentes versiones de la mecánica. Pero eso es la forma en cómo se nos presenta usualmente. Las ecuaciones de Lagrange surgen de nuestro intento por escribir una serie de formulaciones que ya no dependan del sistema de coordenadas, porque a final de cuentas, ¿por qué las leyes de la mecánica deberían depender de algo tan subjetivo como lo es un sistema de referencia? Finalmente, lo primero que nos enseñan nuestros docentes en el salón de clases cuando llevamos un curso de mecánica es precisamente eso, que nosotros podemos escoger libremente el sistema de referencia, como queramos, un sistema de referencia como queramos, siempre y cuando esté fijo o se mueva con velocidad constante, nosotros podemos escribirlo y a partir de él deducir las cosas que queremos deducir. Esa es la primera versión que nos dan. Después las ecuaciones de Lagrange nos dan una versión más sofisticada, las ecuaciones de Hamilton, y de las ecuaciones de Hamilton llegamos a otra versión de la mecánica, que es la mecánica de Birkhoff. Las ecuaciones de Birkhoff. Las ecuaciones de Birkhoff, y este es uno de los libros que les voy a recomendar hoy. Las ecuaciones de Birkhoff las podemos encontrar en este librito. Aquí yo lo tengo en fotocopia. El libro Dynamical Systems de George David Birkhoff. Es un libro, me parece, voy a ver la fecha. Es un libro ya viejo, es de 1927, de George David Birkhoff. La edición que yo tengo es de 1966, trae dos prólogos, uno de Jürgen Moser, otro de Marston Morse. Moser no tiene ningún tipo de piedad para decir que le parece que el libro de Birkhoff no es riguroso. Marston Morse, que fue discípulo de Birkhoff,
sí tiene en mayor consideración a quien fuese su profesor y lo alaba bastante, lo alaba bastante. Me evitaré esas alabanzas porque, aunque merecidas, pues para qué las repito. Y luego empieza ya el prefacio de 1927, en donde Birkhoff nos va a decir cuál es la finalidad de su tratado. Y lo que me interesa resaltar es el capítulo 2, que se llama Principios variacionales y sus aplicaciones. En particular el capítulo 12, donde Birkhoff va a escribir en la página 55 del capítulo 2, página 55, Birkhoff va a introducir una serie de ecuaciones que se llaman las ecuaciones paffianas. Hoy día esas ecuaciones se conocen como ecuaciones de Birkhoff en algunos círculos, en otros círculos pues sencillamente no se conocen y constantemente son redescubiertas cuando se trata, por ejemplo, del campo magnético. Generalmente se redescubren las ecuaciones de Birkhoff cuando se escribe el potencial vectorial en forma tal que forma una forma diferencial. Entonces vuelven las ecuaciones de Birkhoff cuando se calculan las ecuaciones de Lagrange de ese sistema, que es exactamente o parecido a como lo obtuvo Birkhoff. Birkhoff lo obtuvo generalizando el principio de Hamilton. En lugar de considerar solamente un momento canónico, considera una función de los momentos canónicos. Y con eso escribe sus famosas ecuaciones de Birkhoff. Aquí están. Aquí están las ecuaciones de Birkhoff. Estas son. Estas de aquí son las ecuaciones de Birkhoff. Creo que son claras las ecuaciones de Birkhoff. Tienen la ventaja de que aparece esta cosa que está aquí que se llama objeto holonómico. El objeto holonómico tiene una presentación muy sencilla. El objeto holonómico, el nombre, lo pueden encontrar en la escuela holandesa de geometría diferencial, en el famoso tratado de Schouten sobre cálculo tensorial, que se llama el cálculo absoluto de Ricci. El cálculo absoluto de Ricci de Schouten, ahí encontrarán ese nombre, objeto holonómico, que aparece aquí. El objeto holonómico no es otra cosa que el corchete de Lagrange. El corchete de Lagrange en los términos mecánicos, en términos de la teoría de mecánica, el objeto holonómico no es otra cosa que el corchete de Lagrange. Y por supuesto, si invertimos el corchete de Lagrange mediante los famosos corchetes de Poisson o matrices de Poisson, encontramos la forma generalizada o típica, que hoy día se denomina simpléctica, de las ecuaciones de la dinámica. Las ecuaciones de Birkhoff son una forma de escribir las ecuaciones de la dinámica en forma covariante ante el grupo SP3 de transformaciones simplécticas. Esa sería la virtud de Birkhoff, haberlas escrito de esa manera. En su libro Dynamical Systems de 1927, cuando la palabra simpléctico ni siquiera había sido introducida por Hermann Weyl. Entonces nosotros tenemos diferentes versiones de la mecánica que deben describir más o menos el mismo objeto, que es el mundo. Y llegamos entonces al libro del que quiero hablar y con el que voy a concluir, porque lo he recomendado mucho. El libro de Birkhoff es uno de los que recomiendo en esta ocasión, y el otro que recomiendo es el libro de Weizmann, Friedrich Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena, y finalmente el Tractatus de Ludwig Wittgenstein en la versión de un señor que se llama, no es la de Tierno Galván, es la de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera. Pero ¿qué me interesa del Tractatus? Del Tractatus no me interesa su ontología ni su epistemología, no en este momento, aunque son, diría Wittgenstein, esenciales para comprender lo que nos va a decir acerca de la física, en particular de la mecánica. ¿Por qué Wittgenstein nada más se interesó por la mecánica y no, digamos, por la electrodinámica? ¿Por qué por la teoría de Hertz y no por la teoría de Maxwell? Porque en cierto sentido había una corriente de pensamiento a finales del siglo XIX que era muy fuerte, que consideraba que podía haber una visión electromagnética del mundo, pero la visión de Max Abraham, pero esto no fue posible de llevar a cabo. Sin embargo, Hertz logró construir una mecánica diferente a la de Newton y más simple, en la que elimina ciertas categorías, y aquí por categoría voy a entender un concepto general
en este caso un concepto general de una ciencia, un concepto que debe de estar presidiendo, por decirlo de esa manera, a una ciencia. A eso le vamos a llamar una categoría, en este caso una categoría de la mecánica. Las categorías típicas de la mecánica newtoniana son, como todo el mundo sabe, espacio, tiempo, masa, fuerza. 4. En ocasiones se le añade la de número porque es una teoría matemática, y en la medida en que es una teoría matemática, pues es fundamental conocer el número. Sin embargo, Hertz logra construir una mecánica con solamente 3 conceptos, con solamente 3 categorías: espacio, tiempo y masa. La fuerza la reduce a un efecto geométrico. Y nos preguntamos, o me pregunto yo, y pueden preguntárselo ustedes, si acaso no Einstein logra llevar a cabo, aunque de manera restringida, el programa de Hertz. Quitar las fuerzas a través de algún artilugio. El artilugio de Einstein fue el campo gravitatorio, no es otra cosa que una deformación del espacio. La fuerza es una manifestación de la manera en cómo las masas van a deformar el espacio. Y al deformar el espacio, deforman la forma en cómo nosotros medimos al espacio. No tenemos otra forma de medirlo más que a través de nuestros aparatos de medición, y si los campos de fuerza o la distribución de masas es tal que curva el espacio, pues nuestros aparatos de medición habrán de plegarse a eso. Bien, pero ¿qué me interesa de Wittgenstein? Bien, todos los que siguen YouTube seguramente vieron una serie muy interesante de videos que les recomiendo mucho, de Darin McNabb, donde habla de Wittgenstein. Yo seguí esa serie, pero no llegó lo que yo esperaba. Yo esperaba que comentara sobre precisamente la filosofía de la física de Wittgenstein. La filosofía de la física de Wittgenstein, que comienza, según mi opinión, en el 6.32. Obviamente antes viene todo lo necesario para comprender esto, pero ahí comienza, según yo, a hablar ya directamente de la física 6.32 y concluye un poco más adelante en el 6.3611. 6.3611. Comienza entonces como un comentario a la proposición 6.3. 6.3, el segundo comentario a la proposición 6.3. La proposición 6.3 dice lo siguiente: la investigación de la lógica significa la investigación de toda legaliformidad, y fuera de la lógica todo es casualidad. ¿Por qué comenzaría ahí? ¿Por qué la parte 6.32, que es donde yo digo que empieza la física, viene a ser el segundo comentario a esa proposición, la 6.3, en la que nos dice que toda legaliformidad es una legaliformidad de la lógica? La lógica es, a final de cuentas, la investigación de toda legaliformidad. Bueno, pues porque el 6.32 nos va a decir la ley de causalidad no es una ley, sino la forma de una ley. La forma de una ley, no una ley. La forma de una ley, la posibilidad de una ley. Y luego, donde empieza directamente a hablarnos de la mecánica, es en el 6.341. 6.341, que es el primer comentario al cuarto comentario a la proposición 6.3. Lo voy a leer en lugar de exponerlo, porque en estas cosas siempre hay muchos problemas de interpretación, de lo que sea, de que no leí suficiente literatura secundaria, que no comprendí bien el contexto de la Viena de Wittgenstein, lo que sea. Pero parece claro este comentario, este pasaje, parece claro. Así que arriesguémonos a creer que es claro. Dice lo siguiente: la mecánica newtoniana, por ejemplo, lleva la descripción del mundo a una forma unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Nos lo va a explicar con un ejemplo. Imaginemos una superficie blanca con manchas negras irregulares. Diríamos entonces, cualquiera que sea la figura que toma cuerpo así, siempre puedo aproximarme arbitrariamente a su descripción, cubriendo la superficie con una red cuadriculada suficientemente fina, y diciendo acto seguido de cada cuadrado que es blanco y que es negro. Habré llevado de este modo la descripción de la superficie a una forma unitaria.
Esta forma es arbitraria, puesto que con igual éxito hubiera podido utilizar una red con aberturas triangulares o hexagonales. Puede que la descripción con ayuda de una red triangulada hubiera resultado más sencilla. Esto quiere decir que podríamos describir más exactamente la superficie con una red triangulada más burda que con una cuadriculada más fina, o al revés. A las diferentes redes corresponden diferentes sistemas de descripción del mundo. La mecánica determina una forma de descripción del mundo. La mecánica determina una forma de descripción del mundo. Si esta es la alta dignidad de la mecánica, nos queda preguntarnos, si es que tomamos en serio al señor Wittgenstein, nos queda preguntarnos, ¿deben los filósofos entonces saber mecánica? ¿Deben los filósofos saber mecánica porque si no, ¿cómo describirían el mundo? ¿De qué manera lo describen? ¿Con palabras? Claro, con palabras, pero de manera precisa se hace con matemáticas, con axiomas y con razonamientos. No nada más con palabras. Las palabras las podemos acomodar arbitrariamente y darles verosimilitud, aunque no sean más que una secuencia de aporías, paralogismos, sofismas y en general falacias. Bien, la mecánica determina una forma de descripción del mundo al decir, todas las proposiciones de la descripción del mundo tienen que obtenerse de un modo y manera dados a partir de un número de proposiciones dadas, los axiomas mecánicos. Procura así los materiales para la construcción del edificio científico y dice, cualquiera que sea el edificio que quieras levantar, tendrás que construirlo de algún modo con estos y solo estos materiales, es decir, con los axiomas de la mecánica y las categorías de la mecánica. Lo que estuvimos platicando sobre David Birkhoff es una manera de describir los axiomas de la mecánica. Los axiomas de la mecánica quedan codificados en una ley del movimiento. Una ley del movimiento que suponemos codifica en sí misma, lleva en sí misma, porta en sí misma la causalidad, la idea de causalidad. La idea de causalidad obviamente no está en las matemáticas. Nosotros construimos las matemáticas utilizando la idea de causalidad como una guía. De la misma manera que se construyen muchas ecuaciones con las simetrías como guía. Porque las simetrías son, a final de cuentas, la manera en cómo, hasta donde uno puede recordar, solamente con simetrías podemos resolver los problemas de la física. No hay de otra, no hay de otra. Generalmente con las simetrías es con las que podemos resolver los problemas de la física. Y aquí nos está diciendo, la descripción del mundo puede ser dada de muchas maneras. Las ecuaciones de Birkhoff son una manera de escribirla. Las ecuaciones de Hamilton son otra. La mecánica de Hertz es otra más, porque cada una de esas ecuaciones, aunque generalmente no se dice de manera explícita, sino que queda tácito, cada una de estas formalismos lleva en sí mismo un conjunto de conceptos aledaños. No son los mismos conceptos o categorías los que presiden la teoría lagrangiana que los que presiden la teoría hamiltoniana. Aunque entre sí tengan relación, en ocasiones traducir de una a otra resulta imposible. Como por ejemplo cuando no podemos resolver los momentos canónicos en la ecuación lagrangiana para estos. Bien, disfruten sus lecturas.